Si María Cristina quería mantenerse en la regencia, no le quedaba más remedio que entregar el poder a los liberales más radicales, a los que les parecían insuficientes las reformas introducidas por Francisco Martínez de la Rosa y el conde de Toreno. De septiembre de 1835 a octubre de 1837, los gobiernos de Juan Álvarez de Mendizábal y de José María Calatrava pusieron los cimientos del régimen liberal en España. Restauraron algunas de las leyes del trienio liberal, y su medida estrella fue la desamortización, donde se declararon en venta todos los bienes de las comunidades y corporaciones eclesiásticas, con excepción de las dedicadas a la asistencia sanitaria, enseñanza y beneficencia. Se buscaron dos objetivos con esta ley. Primero, conseguir recursos para reducir la deuda y financiar la guerra carlista, y segundo, y más importante, crear una base burguesa fuerte que apoyara a la regencia y al régimen liberal. En ningún momento se pensó con esta ley en un reparto equitativo de la propiedad, ni en una innovación técnica para aumentar la producción de las tierras, ni en una mejora de las condiciones del campesinado. Los carlistas intentaron expandir la revuelta a toda España con dos expediciones que resultaron un fracaso, pero también demostraron la vulnerabilidad del ejército cristino, que fue incapaz de pararlas, a pesar del intento de los gobiernos liberales de crear un ejército con la implantación del servicio militar obligatorio. Son las famosas quintas, que se convertirían con el paso del tiempo en una de las reivindicaciones de los progresistas por su abolición. En estos años de la guerra carlista destacaron dos figuras, una por cada bando: Espartero por los liberales, victorioso en el segundo asedio a Bilbao y cada vez con más peso en la vida política, y por el bando carlista Ramón Cabrera, que se hizo el amo del maestrazgo con sus victorias, convirtiéndose en la única esperanza del carlismo. Todas las medidas tomadas para la liberalización del mercado, con el objetivo de aumentar los ingresos, no fueron suficientes para reducir la deuda, que era impagable, y a los gobiernos no le quedó más salida que recurrir a los préstamos, tanto a extranjeros como a españoles, poniendo como garantía en algunos casos los derechos aduaneros de Cuba. Dentro de los liberales, las diferencias iban en aumento, entre aquellos que preconizaban reformas más templadas y los que no. Así se formarían dos grupos, el de los moderados y el de los progresistas, y en estos últimos había un sector todavía más radical, que pedía la revolución liberal ya. A pesar de todas sus diferencias, consensuaron la Constitución de 1837, más moderada que la de 1812, pero también más precisa, y más progresista que el Estatuto Real de 1834. La oposición a las medidas reformistas por los grupos privilegiados, más la oposición parlamentaria, incluso de los diputados progresistas más jóvenes, y los reveses en la guerra carlista, dejaron al gobierno solo, y José María Calatrava presentó su dimisión a la regente, que aceptó al minuto, entregando el gobierno a Espartero.